en este día. Hoy con la palabra de Dios vamos a ver que la palabra hermanos no significa lo mismo que ser hijos. Porque los protestantes andan confundidos, andan diciendo que María tuvo más hijos. Y una cita bíblica que utilizan es la de hoy. Y a veces dicen, ¿y por qué el Padre no leerá esas citas bíblicas para explicarnos? El día que corresponde explicar una cita bíblica, se las explico. Mientras que no corresponda, pues no me salgo del tema. Pero hoy tocó. Entonces vamos a buscar la Biblia, vamos a buscar un lápiz, vamos a buscar un cuaderno, para que ustedes vayan anotando, para que escriban. Yo sé que algunos ya lo saben. Hay otros que vienen llegando nuevos, y los que son nuevos del canal les invitamos a suscribirse, porque todos los días vamos a dar enseñanzas, todos los días vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la palabra hermanos. Vamos a ver con la Biblia si la palabra hermanos significa ser hijos de la Virgen María. O vamos a ver si la palabra hermanos era amplia y significaba primo, sobrino, cualquier familiar o persona que perteneciera a ese grupo. Vamos a buscar en la Biblia el Evangelio de hoy, Marcos capítulo 3, versículo 31 y siguiente. Todos vamos a buscarlo en la Biblia para empezar a meditarlo. Saludos a Servanda Ávila y saludos por aquí a Gemma Soto. Oración por la familia, que el Señor le bendiga. Gracias por su granito de arena. Al final del Evangelio le vamos a hacer una invitación, Doris y yo, nos vamos de peregrinación a México. Nos vamos a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Al final le vamos a dar la información para las personas quienes se están registrando, quienes faltan por registrarse, para que nos acompañen. Al final del video. Marcos 3:31. Donde los protestantes se confunden y dicen María tuvo más hijos. Oigan una cita bíblica. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús. Llegaron a donde estaba Jesús. Su madre y sus parientes. Su madre y sus parientes. Llegaron a donde estaba Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de Marcos? Vamos a buscarlo un momentico. Marcos capítulo 3, versículo 20. Una vez se acercaron los parientes de Jesús, la familia de Jesús, y se lo querían llevar. Porque decía, estamos leyendo San Marcos, en el versículo 20, oigan. Vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer. No podían comer. Oigan lo que viene. Al enterarse sus parientes. Su familia. De todo lo anterior. Fueron a buscarlo para llevárselo. Ahí no dice su madre y sus hermanos. Pero en el versículo 17, llega a decir que Jesús escogió a 12 apóstoles. Ahí Marcos 3:17. Santiago 16. Estos son los 12. Escogió a 12 apóstoles. Y en el versículo 31, que es el versículo de hoy, oigan lo que dice. Jesús estaba solo. Se acercó su familia y dijeron que se había vuelto loco. Había escogido a 12 apóstoles que lo acompañaban. La gente lo apretujaba, lo encerraba. Se acerca la familia de nuevo. Entonces llegaron su madre. Llega su madre. Y sus hermanos. Otras traducciones dicen, y sus parientes. Oigan. Se quedaron afuera. No podían entrar, estaban por fuera. Escuchen. Y lo mandaron llamar. Y entonces, según los protestantes, cuando la Biblia dice, llega su madre y sus hermanos, significa que María tuvo más hijos. Error, raspao, póngale 0. La Biblia en ninguna parte dice que María haya tenido más hijos. Sí dice la Biblia que Jesús tenía parientes, que tenía amigos. Claro, tenía 12 apóstoles que había escogido. Tenía la familia, tenía su mamá, tenía primos. Juan el Bautista era primo de Jesucristo. Jesucristo tenía familiares, sí, pero no significa que María haya tenido más hijos. Se quedan afuera, lo invitan a llamar y alguien por allá le dice a Jesús, oigan, escuchen. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, ¿qué pasó? Le transmitieron este recado. Alguien le pasó un recado. ¿Cuál recado? Tu madre,
tus hermanos y tus hermanas. Jesús tuvo mamá, sí. Tuvo hermanos, sí. Tuvo hermana, sí. Una cosa es hermano y hermana de Cristo y otra cosa es ser madre de Cristo. Una cosa es hermano de Cristo y otra cosa es ser hijos de María, que es donde los protestantes se confunden. Con esta cita bíblica les voy a enseñar no que María tuvo más hijos, pero es lo mismo, no. Miren cómo la Biblia aclara que no es lo mismo. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesucristo? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 5. Capítulo 15, versículo 5. Primera de Corintios 15, 5. Nos enseña cuántos hermanos tuvo Jesús. Ahora, que Jesús haya tenido hermanos no significa que María tuvo más hijos. Si hay algún hermano de otra religión que diga, sí, hermanos de Jesús significa María tuvo más hijos, explíqueme entonces Primera de Corintios 15:5 que dice que Jesús tuvo una cantidad de hermanos. Y usted me va a explicar si Marcos 3:31 que dice, llega su madre y sus hermanos, la mamá de Cristo y los hermanos de Cristo. Hermano de Cristo significa hijo de María. Hermano del Señor significa que María los parió. Hermano de Jesús significa que la Santísima Virgen María, la madre de Jesucristo, ella dio a luz a tantas personas. Oigan, si hermanos de Jesús significa hijo de María, explíqueme algún protestante, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, que dice que el Señor se le apareció a más de 500 hermanos. Si Marcos 3:31 llega a su madre y sus hermanos, ¿significa que María tuvo más hijos? Entonces, Primera de Corintios 15:5 significa que María dio a luz a más de 500 hermanos. Óiganlo, Primera de Corintios 15:5. Que se apareció a Pedro. Jesús se apareció a Pedro. Y luego a los 12. Luego se apareció a 12, oído al tambor, paren la oreja. Después se dejó ver el Señor aparecido, resucitado. Escúchenlo. Por más de 500 hermanos juntos. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? Por más de 500 hermanos juntos. Si Marcos 3:31 llega a su madre y sus hermanos, significa que la Santísima Virgen María tuvo más hijos. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, que dice que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos, ¿también significa que esos 500 eran hijos de la Virgen María? Error, raspado, póngale 0. Los hermanos protestantes agarran la Biblia y con San Marcos capítulo 3 versículo 31 le llenan la cabeza de piojos a los católicos y los confunden. Para que a usted no le pase lo de Kung Fu y para que usted tenga la Biblia clara y la palabra de Dios cierta, aprenda que la palabra hermanos de Jesús no significa hijos de María, porque en Primera de Corintios 15:5 dice que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y esos 500 hermanos era imposible que fueran hijos de la Virgen María. Ahí hay un error de explicación de la palabra de Dios. Es más, cuando Jesucristo en San Juan capítulo 20, vamos a buscarlo, capítulo 20, versículo 17. Cuando Jesucristo en Juan 20:17 se deja ver de María Magdalena, le hace un encargo. Y María Magdalena, que conocía a Jesús y conocía a su familia, lo cumple. Y usted va a ver en esta cita bíblica cómo Jesús le dice, vaya donde mis hermanos. Y María Magdalena aparece donde están los hermanos de Jesús. Escuchen bien, no va donde los hijos carnales de la Virgen María. María Magdalena va donde Jesús la manda y usted se va a dar cuenta que los hermanos de Jesús eran los mismos apóstoles. Los hermanos de Jesús eran las personas que lo seguían.
pero no eran hijos de la Virgen María. Eso lo vamos a ver. Saludo a María Silva, a Guillermo Márquez, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena. San Juan capítulo 20, versículo 17. La palabra hermanos no significa que sean hijos de la Virgen María. ¿Hasta cuándo los engaños? ¿Hasta cuándo las mentiras? Porque los católicos no estudian la Biblia, se dejan confundir de cualquier persona que viene a meterle gato por liebre y a engañarlo. Error. Juan 20, 17. Escuchen. Jesús le dijo. Del 16. Jesús le dijo. ¿El 16? Ajá. Versículo 16. Jesús le dijo. María. Le aparece a María Magdalena. Ella se dio la vuelta y le dijo. María Magdalena le habla, le dice. Rabuní. Que quiere decir maestro. María Magdalena le dice, maestro. Jesús le dijo. ¿Qué le dijo? Escuchen el encargo, presten atención bien al encargo. Porque María Magdalena conocía a Jesús y sabía quién era Jesús. Fue discípula de Jesucristo. Y cuando Jesús se le aparece a ella, le da un encargo fijo, preciso, que María Magdalena no puede desobedecer. ¿Cuál es? Suéltame. Suéltame. Pues aún no has sido llevado al Padre, pero Vete. donde mis hermanos, Vete. Donde Jesús resucitado manda a María Magdalena. y diles, Vete, ¿dónde? mis hermanos, ¿Dónde están sus hermanos? Escuchen el encargo. Jesús le va a hacer un encargo. Le dice, María, no me agarres, suéltame, pero vete, donde mis hermanos. A ver, que un protestante me explique. Si Jesucristo el Señor mandó a María Magdalena donde estaban sus hermanos, ¿será que María Magdalena no entendió y se fue a otro lado? Y cuando Jesús la agarró, le echó un regaño, le dijo, mira María Magdalena, le dije que fueron de mis hermanos, usted fue para otro lado. O María Magdalena comprendió que los hermanos de Jesucristo no eran lo mismo que los hijos carnales de la Virgen María. Todavía los protestantes no han entendido que hermano, la palabra hermano de Cristo, no significa que sea hijo de la Virgen María. María Magdalena, no me agarres, suéltame, pero vete, ¿a dónde? donde mis hermanos. Donde mis hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué lo manda donde los hermanos? Escuchen. Y diles.